7:31. Nos toca cambiar ya el tipo de información. Veamos todas las noticias de la economía, como siempre, con Luis Alexis Sánchez en Valor Agregado. Lucho, buenos días. Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenos días amigos. Y este es su segmento Valor Agregado, Economía, Finanzas y Negocios para tu día a día. Bienvenidos. La consultora Macroconsult ha explicado o ha advertido que existe un estancamiento en las remuneraciones del sector público con respecto al sector privado. Señala que en el periodo 2005-2012 el salario, el ingreso real en el sector público ha disminuido un 3.1%. Eso quiere decir que, en realidad el ingreso real que las personas del sector público durante este tramo de tiempo reciben, contada la inflación, ha caído. Y esto con respecto al 32% del crecimiento promedio de las remuneraciones en Lima Metropolitana en ese mismo periodo. Lo que advierte Macroconsult es que es importante en todo caso que se defina claramente una política salarial dentro del gobierno, y esto incluye al gobierno central, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para evitar problemas futuros debido un poco al descalce entre el crecimiento de los ingresos en el sector privado y los crecimientos en el sector público. También menciona que lo que vemos en los últimos años es un aumento por ejemplo, tenemos un superávit en fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que existe dinero que está, en el gobierno y que podría eventualmente ser utilizado también para aumento de sueldos. Pero esto va atado también con un tema bien importante, que es el hecho de que no solamente se necesita aumentar en el gasto corriente, sino aumentar o mejorar en la productividad de las personas dentro del aparato estatal, obviamente, para que se condiga con aumentos también salariales. Pero en todo caso, Macroconsult advierte de este probable o potencial problema que pudiera haber. Por otro lado, Comex Perú ha señalado que solamente el 56% de las partidas arancelarias o de las subpartidas arancelarias gozan de entrada a libre mercado peruano. Sabemos que estamos en un esquema donde la firma, por ejemplo, de TLCs nos hace ser un mercado, una economía más abierta. Probablemente, tenemos menos aranceles a la hora de importar productos a nivel internacional que lo que teníamos antes. Las barreras arancelarias han bajado. Pero aún existe todavía aproximadamente el 44% de sus partidas que están grabadas con algún tipo de arancel. Básicamente los bienes de capital, por ejemplo, señala Comex Perú, que son equipos, herramientas, etcétera, gozan, del tema de un arancel cero para el ingreso de este tipo de productos, pero insumos o productos para el consumidor final, como el esquema de electrodomésticos, calzado, son algunas de las partidas que señala Comex Perú que aún gozan, o tienen un arancel que podría ser rebajado todavía más. Algunos gozan o tienen un arancel del 11%. Eso quiere decir que cuando la gente importa o los importadores traen productos de fuera, a ese producto se le agrega este arancel adicional, con lo cual obviamente hace que el costo de ese producto que se importa sea más caro dentro del país. Y Comex Perú lo que dice es que todavía hay espacio para que esta política comercial que se tiene o que tiene el gobierno pueda todavía ir un poco tendiendo a estas partidas arancelarias, a bajar un poco el arancel para que finalmente los productos lleguen acá a un precio más barato. Por otro lado, el gobierno ha creado la Red Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada. Esto es un Rediagro, que es el nombre de esta red, encabezada por el Ministerio de Agricultura. Va a ser una red de información, tanto va a haber una información de los públicos o del sector público y del sector privado que ayude a la gente que está en el campo, a la gente que está en el sector agrícola, brindando información relevante, importante, que sea de interés para este sector, y esto de cierta forma va a ser una ventaja para el sector debido a que la posibilidad, inclusive van a tener un esquema radial para llegar a comunicar o a dar información al sector agrario. Va a ser un tema importante, sobre todo porque la información en los negocios, incluido el sector agrícola, es vital y a veces, de cierta forma, genera ventajas, bastante interesantes para, por ejemplo, evitar la pérdida de cosechas. Saber temas de clima es importante también, así que bien por el MINAJ. Y por último, la economía de Estados Unidos
ha crecido en el tercer trimestre de este año, a una cifra anualizada del 2%. Los analistas esperaban que Estados Unidos en el tercer trimestre de este año crezca 1.9%, ha crecido ligeramente, un poquito más de lo que el mercado esperaba. Esta es una buena noticia y esto básicamente impulsada por el gasto del consumidor americano. Y lo que habíamos visto en el segundo trimestre era un crecimiento del 1.3, que es un crecimiento bastante magro, digamos. Esto, de cierta forma, alienta un poco la expectativa a nivel mundial de que la economía americana tienda, pues, efectivamente a generar o acelerar un poco el paso, aunque definitivamente esta cifra no ha sido suficiente, pues, para paliar el problema que tiene Estados Unidos de desempleo. La cifra de desempleo prácticamente no ha sido afectada por este crecimiento. Los datos económicos el día de hoy tenemos al tipo de cambio dólar en compra en 2.598 y la venta en 2.599. Nos damos cuenta acá que el tipo de cambio está aumentando y esto básicamente por lo que les comenté la semana pasada. Podría existir una norma del SBS que de cierta forma restrinja el tema de la comercialización de dólares para algunas entidades como las entidades financieras. Esto no se ha dado todavía, pero probablemente por estas expectativas esto genera también que el tipo de cambio suba, pero la tendencia definitivamente de mediano plazo es una tendencia hacia la baja del tipo de cambio. Esto probablemente sea solamente un hipo, probablemente. El tipo de cambio euro tenemos a la compra en 3.275 y la venta en 3.456, como vemos en pantalla.